Bien, amados, les saludo en el nombre de Jesucristo y vamos a compartir un breve estudio muy sencillo, pero muy profundo y muy relevante, digamos. Es demasiada la importancia, digamos, de este estudio. Este pequeño estudio no está tanto dirigido a los hermanos que conocen el mensaje del tiempo del fin, sino más bien para aquellos que están recién siendo recogidos y llamados por el Señor. Entonces voy a hacer una pequeña síntesis de lo que vamos a hablar a través de las Escrituras, que es muy maravilloso también y muy sublime poder entender este propósito de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de la venida del profeta Elías. La venida del profeta Elías después sería una de las grandes señales del tiempo del fin, porque estamos, amados, en el tiempo del fin. Entonces, una de las grandes señales del tiempo del fin es que Israel, después de casi 2000 años de historia, ya fuera de su tierra, en las diferentes naciones, Israel sería traído sobrenaturalmente por el Señor, por Dios, a su tierra natal, a la tierra de David, a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, bueno, de todos los patriarcas, del rey David, de Salomón, ¿ya? Y también la tierra de los apóstoles, ¿bien? De los apóstoles, porque ellos también fueron judíos. Entonces, amados, la restauración de Israel en su tierra, esa era una de las grandes señales del tiempo del fin, la higuera reverdeciendo. Entonces, pero también la venida del profeta Elías. La venida del profeta Elías sería muy relevante para la iglesia, porque este profeta, digamos, sería enviado antes de la gran tribulación, es decir, antes del día grande y ardiente como un horno, que lo vamos a ver. Si Dios no enviaba a este profeta, tendría que herir la tierra con anatema, es decir, con maldición, porque este profeta vendría para restaurar la palabra que se perdió en las edades, ¿ya? Entonces este profeta traería un mensaje para convertir el corazón de los hijos, es decir, nosotros, a la fe de los padres de Pentecostés. La venida de este profeta, el mensaje que Dios le daría a este profeta, sería justamente para restaurar a la iglesia en el tiempo del fin, sacarla de todas las tradiciones de los hombres, de los credos, de los dogmas, y traerla a Cristo, a la palabra, y prepararla para el rapto. Entonces Dios le concedió a este profeta vestir a su novia con las vestiduras de la palabra. Entonces, es muy relevante porque este gran misterio de la venida de Elías está en las Escrituras como un misterio, ¿ya? Dios prometió enviar el espíritu o el ministerio de Elías 5 veces sobre la tierra. ¿Por qué razón? La primera vez que vemos la venida del espíritu de Elías, que en el fondo es el espíritu de Jesucristo, en la vida de un hombre que se queda absolutamente con la palabra de Dios sin importar el costo, porque así fue Elías Tisbita, que moraba en Galad en los días del rey Acab, en los días de Jezabel, en los días que Israel había apostatado de la fe y se habían ido tras los Baales, ya de la falsa, digamos, Jezabel, esa Sidonia, hija de Etbal, el rey de los sidonios. Ella era hija de Etbal, pero era una pagana. Y ella descaminó el corazón del rey Acab, pero también descaminó y descarrió a todo el pueblo de Israel. Entonces Dios les envía al pueblo de Israel que estaba descarriado a un hombre, digamos, un profeta, que no sabemos de dónde vino, pero sabemos que era un tisbita,
porque él era tisbita y moraba en Galat. Y fue un hombre, digamos, realmente de carácter, ¿ya? Porque hallamos que cerró los cielos, Elías, por 3 años y 6 meses, y después de haber degollado a los falsos profetas en el Monte Carmelo, ya creo que eran 400, 450 profetas, los degolló con su propia mano. Entonces después él se arrodilló para orar en el Monte Carmelo, orar al Señor para que Dios nuevamente abriera los cielos. Y los cielos fueron abiertos y vino la gran lluvia. Y eso fue lo natural, porque en el tiempo del fin también habría una gran lluvia, pero en lo espiritual. Porque ustedes que son estudiosos, que estudian la palabra, hermanos, dice que en estos últimos días Dios enviaría lluvia temprana y tardía, como fue al principio. Entonces, bueno, la primera venida de Elías fue esa, ya la venida de un profeta para convertir, para traer el corazón del pueblo de Israel descarriado a la fe del verdadero Dios. Y eso sucedió en el Monte Carmelo cuando Elías hizo bajar fuego del cielo sobre el sacrificio, que lo consumió, y todo a la vista de todo el pueblo, y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Digamos, ellos dijeron: Jehová es Dios, y bueno, entonces se convirtieron de corazón. Bueno, entonces esa fue la primera venida del profeta Elías. Dios se agradó tanto de este profeta que pensó que estaba solo, porque le dijo al Señor después: solo yo he quedado, porque tus altares han derribado y a tus profetas han matado, y solo yo he quedado profeta tuyo. Y esa Jezabel busca mi vida para matarme. Pero el Señor le dijo: no, Elías, tú no estás solo. Y le dijo, por cierto, está en la Biblia, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a los Baales ni han besado las imágenes de acera. Bueno, pero Dios se agradó a este profeta, y vemos a través de las páginas de la Biblia que Dios envía al espíritu de Elías 5 veces sobre la tierra. La segunda vez no vamos a entrar a todo esto porque hay mucho que compartir, pero la segunda vez que Dios envía el espíritu de Elías fue sobre Eliseo. Ustedes recordarán, hermanos, que Eliseo sucede al profeta Elías, ¿ya? Y Elías hizo 8 milagros, y Eliseo, con una doble porción del espíritu de Elías, hizo el doble, hizo 16. Porque antes que Elías fuera arrebatado al cielo, raptado, Elías le dijo a Eliseo: Eliseo, pídeme lo que yo quiera, pídeme lo que tú quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Entonces Eliseo le dijo: yo quiero, Elías, que una doble porción de tu espíritu, del espíritu de Dios que está en ti, venga sobre mí. Y Elías le dijo: cosa grande has pedido. Y se lo dejó al Señor y le dijo: si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y siguieron conversando por el camino, cuando un carro de fuego levantó a Elías, ¿cierto? Y Elías subió al cielo en un torbellino, pero le deja caer el manto a Eliseo, y dice la Biblia que viéndolo Eliseo clamó y dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, pero vino sobre él, sobre Eliseo, una doble porción del espíritu de Elías. Eso usted lo encuentra en Segunda de Reyes. Entonces, amados, esa fue la segunda vez. La tercera vez, el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías de su tiempo. Vamos a leer esa escritura para que ustedes estén ciertos, seguros de lo que estamos hablando, ¿ya? Y de esta enseñanza. Ya la tercera vez que vino sobre la tierra, o a la tierra, el espíritu de Elías, que lo debemos entender como un ministerio intrépido que se queda con la palabra a pesar de las circunstancias, vino sobre Juan el Bautista. Lo vamos a estar viendo. Ahora, Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 17, versículos 10 en adelante, también ahí lo vamos a leer, le preguntan al Señor los discípulos:
El capítulo 17 es, digamos, la transfiguración de nuestro Señor, donde Él se transfigura delante de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, bueno, y su rostro resplandece, digamos, y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar. Pero cuando él estaba siendo transfigurado, transformado, y sus vestiduras resplandecían, se le aparecieron también Moisés, el mismo Moisés y el mismo Elías, ¿ya? Y Pedro vio esto, vio lo que estaba sucediendo sobre la montaña, y le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Pero la verdad que Pedro no sabía lo que estaba hablando porque estaba espantado. Y salió de la nube que estaba allí una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco en morar, me complazco en morar. A él oíd. Y nosotros sabemos que eso es lo que es la adopción espiritual. Lo mismo que Dios llevó a cabo sobre el monte, la transfiguración, de transfigurar a Jesús y poner en Jesús todo el poder y la autoridad, como está escrito en Mateo 28, donde Jesús declara su posición y dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo él, id y etcétera, los comisionó. Pero todo el poder que está en el cielo y en la tierra le fue dado a Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, amados, en Mateo 17 está la transfiguración del Señor. Y los discípulos en la tarde, porque eso sucedió en la mañana, según pienso, pero en la tarde los discípulos hablaban estas cosas y le preguntaron al Señor: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús le respondió y le dijo: a la verdad Elías viene primero, es decir, primero que de su segunda venida, ¿verdad? Entonces, a la verdad, dijo Jesús, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Tiempo futuro, restaurará todas las cosas. Pero ahí en el versículo que sigue, en Mateo capítulo 17, dijo Jesús: pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y dice el versículo que sigue: entonces entendieron que les había hablado de Juan el Bautista, como el Elías que vino. Pero allí Jesús en Mateo 17 está profetizando la venida de Elías, que restauraría todas las cosas. Y vamos a hallar también en el capítulo 3 del libro Los Hechos que, ¿cierto?, el apóstol Pedro, entiendo que fue Pedro, ya, o lo voy a leer mejor para no decirlo de manera equivocada. Allí está escrito que habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por eso es necesario leer la Biblia, pero lo vamos a ver. Pero en Hechos 3:21 está hablando así, dice la Escritura, dice, está hablando de Jesucristo y dice: al cual es necesario que los cielos lo retengan hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios a través de los profetas. Y ahí es algo muy tremendo, hermano, lo vamos a leer, y ahí dice que todos los profetas, ya bueno, un poquito antes dice que Dios levantaría un profeta como a Moisés, y a él oirían, y todo aquel que no oiga a este profeta sería residenciado del pueblo. ¿Ya? Y todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron estos días. ¿Cuáles días? Los días de la restauración de todas las cosas. Este día final, porque este día final es muy grande en revelación. Es decir, Dios consuma la revelación, el misterio de Dios es consumado. ¿Ya? Entonces, entonces habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas, y este es el tiempo.
Entonces, para eso Dios enviaría al profeta Elías. Esa es la cuarta vez que viene Elías para restaurar todas las cosas, según también ahí, como dice en Hechos 3:21. Ahora, este Elías, lo vamos a leer también de la Escritura, ya este Elías es el séptimo ángel de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, creo. ¿Ya? Entonces, cuando Dios le dice, cuando Jesucristo le dice a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, nosotros sabemos que es el séptimo ángel. El séptimo ángel mensajero, que es un profeta. Estamos en el tiempo final, ¿cierto? La edad, este tiempo final se llama la edad de la Odisea, que traducido es el derecho de las gentes. Entonces, pero a esta edad final, Dios envió a un profeta con un mensaje que rodeó al mundo. En este mismo minuto, digamos, en el mundo entero, en muchas naciones hay millones de personas que están predicando el mensaje de este ángel mensajero, ¿ya? Y sus enseñanzas y la tremenda y maravillosa profecía, ya que fue traída. Entonces, este Elías es el mismo séptimo ángel de la iglesia de la Odisea, que está escrito en el Apocalipsis, que también vamos a leer esa escritura con la ayuda del Señor, ya que está escrito en Apocalipsis, digamos, el capítulo 21, creo que es, ya, donde Juan, el revelador, dice, cuando el ángel me hubo mostrado todas estas cosas, yo me postré a sus pies para adorarlo, porque Juan se confundió, hermano. Ya era tan grande la revelación, ya que Juan se confundió y pensó que era el Señor, ¿ya? Y se postró a los pies del ángel para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, junto con los profetas, porque ese ángel era un profeta, era el séptimo ángel mensajero. Y en los días de la voz del séptimo ángel, de acuerdo a Apocalipsis 17, el misterio de Dios se consumaría. Por eso que este tiempo de la restauración de todas las cosas está profetizado por muchos profetas del Antiguo Testamento. Todas esas profecías convergen hoy en día, porque este día final, en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. El misterio escondido de Dios se consumaría. ¿Ya? El propósito profundo de Dios, la verdadera revelación de Dios llegaría y sería revelada a nuestros corazones. Y eso es algo muy tremendo, muy maravilloso. Entonces, al final del libro del Apocalipsis, cuando el ángel le muestra todas estas cosas, es decir, toda la revelación del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, entonces Juan se postra a sus pies, estoy repitiendo, y el ángel le dice, mira, no lo hagas, porque Juan se postró para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo y de los profetas. Y le dijo, adora a Dios, porque todo verdadero profeta llevará al pueblo a adorar a Dios, no que lo miren a él o alguna otra cosa, no, que miren solamente y adoren a Dios. Eso es un verdadero profeta. Y entonces, si al final, en Apocalipsis 22:16, nuestro mismo Señor Jesucristo, Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio en las iglesias. En las iglesias Dios envía a este ángel mensajero, a este profeta, para dar testimonio en las iglesias. Y la verdad que el mensaje de este profeta ya dio 7 veces la vuelta al mundo. Él predicando dio 7 veces la vuelta al mundo. Y su mensaje está en muchísimas naciones, traducido al vernáculo, a la lengua común, digamos, de muchas lenguas, muchas naciones, ¿ya? Y ha recorrido el mundo y está siendo predicado y enseñado por millones de personas ahora mismo. Entonces vamos a comenzar la escritura para confirmar
si estas cosas están correctas. Entonces, ¿qué está hablando? Usted anote en su casa, si quiere, hermano o hermana, anote esta escritura. El último libro de la Biblia es Malaquías, y en Malaquías capítulo 4 dice que porque aquí viene el día ardiente como un horno. Voy a tratar de citarlo para sintetizar un poquito. Dice, viene el día ardiente como un horno, dice, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Ya? Dice, aquel día que vendrá, los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Pero dice también, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ve, usted recibirá un mensaje. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y entiendo que dice, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, porque viene el día grande y ardiente como un horno, el fuego atómico y todo eso, donde los malos serán quemados y serán ceniza. Y luego en el milenio ellos serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies, por cierto. Entonces dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice así, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí viene, escuchen con atención, dice, he aquí yo, eso es pronombre personal, he aquí yo os envío al profeta Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Repasemos. Elías Tisbita en Primera de Reyes, la doble porción del espíritu de Elías en Eliseo, en Segunda de Reyes, lo puede leer. La tercera vez que vino en Juan el Bautista, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y la cuarta vez viene el Elías que restauraría todas las cosas, y eso sería antes del día grande y terrible de Jehová, es decir, este día nuclear, este día de la Tercera Guerra Mundial, este día desastroso, de densas tinieblas. Entonces dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, a la promesa que le hace Dios a su pueblo. Yo, pronombre personal, ¿verdad? Os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa es la misericordia de Dios, que Dios nos envía un profeta con la palabra para escapar de estos juicios que vienen sobre la tierra, ¿ya? Y dice entonces, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y hay una coma ahí. Y ese ministerio de volver el corazón de los padres a los hijos, ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Y después dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ese es el ministerio del cuarto Elías, que convierte nuestros corazones, el corazón de nosotros los hijos, a los padres de Pentecostés. Juan el Bautista convirtió el corazón de los padres hebreos, al corazón de los hijos, es decir, a la iglesia naciente de Pentecostés. Es decir, él lo apuntó a Cristo, ya apuntó a los padres hebreos al nacimiento de la iglesia allá en Pentecostés. Ya, repito, Juan el Bautista convirtió el corazón de los padres hacia los hijos de Pentecostés. Pero ahora han pasado 2000 años y viene Elías y él trae un mensaje para convertir nuestros corazones de los hijos, nosotros los hijos, ahora a la fe de los padres de Pentecostés, es decir, al verdadero bautismo del Espíritu Santo que recibieron los hermanos y a toda la gloria de Dios que tuvo esa iglesia alfa, porque nosotros somos la iglesia omega. Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, eso lo hizo Juan el Bautista, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ya, ese es Malaquías 4, que lo llamamos así, y ese es justamente el cuarto Elías, el Elías de este tiempo. Y dice así el Señor, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, si Dios no envía a este profeta para restaurar, como lo vamos a ver,
entonces él tendría que herir la tierra con maldición, porque amados, la maldad es mucha. Acuérdense que la segunda venida del Señor sería como los días de Noé. Y en los días de Noé la maldad era mucha, por eso vino el juicio. Y Jesús también dijo que sería como los días de Sodoma y Gomorra, donde todos los hombres estaban pervertidos, sodomizados, sodomitas. El hombre se iba en pos del hombre y dejó el uso natural de la mujer por ir tras el hombre yendo tras el hombre. Usted entiende lo que quiero decir. Y eso es una perversión delante de los ojos de Dios. Entonces el mundo estaría en esta condición, en esa condición, como fue en los días de Sodoma, y Dios no pudo aceptar eso y quemó esas ciudades con fuego, quemó a los sodomitas con fuego. Y en los días de Noé, la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, porque todos los pensamientos del hombre que habían en su mente y en su corazón, dice la Biblia, era de continuo al mal. Y había violencia en la tierra, y etcétera, etcétera. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿ve? Y entonces le levantó un pregonero de justicia, que fue Noé. Y él estuvo predicando 120 años, pero no le creyeron. Y entonces vino el juicio que los destruyó a todos. Asimismo será esta segunda venida del Señor, porque los días serían semejantes a los días de Noé y a los días de Lot. Y en los días de Noé Dios envió un mensajero. ¿Cuál era? Antes del juicio Dios envió un mensajero, y ese era Noé. Y en los días de Sodoma y Gomorra también había allí un mensajero, ¿cierto? Los ángeles mismos bajaron a Sodoma más bien bajaron a Sodoma para buscar a ver si habían 10 justos, ¿ya? Pero no habían 10 justos, había solamente Lot, y eso que tuvieron que sacarlo casi empujándolo. A Lot con sus 2 hijas y con su esposa, pero la esposa quedó convertida en estatua de sal porque ella se volvió para mirar a Sodoma, y usted sabe que no, la instrucción fue que no miraran hacia atrás. Bien, entonces acá tenemos la primera escritura ya para confirmar lo que estamos hablando ya de la venida del profeta Elías. Es muy importante, hermano, si usted nunca ha oído estas cosas, es muy importante que usted reciba a este profeta, ya el mensaje que trajo este profeta. Entonces, que también este canal es para poder compartir este mensaje del tiempo del fin. Entonces, aquí vamos a ver en Mateo capítulo... vamos a leer primero en Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 voy a leer desde el versículo 11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, está hablando el Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo capítulo 11, versículo 14. Y le está hablando a los propios discípulos, entiendo, de Juan el Bautista. Entonces, y les dijo, y si queréis recibirlo, ya estaba hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Si ustedes leen, vamos a ir rápidamente a Lucas 1:17. Si ustedes leen en Lucas 1:17, a ver si lo podemos leer para dejarlo grabado. En Lucas 1:17, ya Gabriel, el ángel Gabriel, ¿cierto? Uno de los grandes arcángeles del cielo, le habla usted sabe, a Zacarías, lo vamos a leer, ¿ya? Y le dice que su oración y la oración de su mujer Elizabeth había sido oída, y que ella iba a concebir, eran viejos,
un hijo, ¿ya? Y que sería grande delante del Señor, porque no bebería vino ni sidra, ¿ya? Y sería, digamos, y el niño se llamaría Juan, porque iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Pero yo quiero leer eso, simplemente quizá ese versículo, para que ustedes lo estudien también. Entonces dice acá en Lucas capítulo 1, creo que es el versículo 17, acá está hablando sobre el anuncio del nacimiento de Juan. Entonces dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice, pero el ángel le dijo, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es decir, el nombre Juan, fíjense, no se lo puso ni Zacarías ni Elizabeth, lo trajo el ángel, ¿ya? Entonces, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos, no todos, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Usted sabe, Juan el Bautista a los 6 meses recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y escuchen, esto es el versículo 17 del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1:17. E irá delante de él, delante del Señor, ¿verdad? E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Entonces estamos hablando de que Juan Bautista fue el tercer Elías. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Ya? Coma, de los padres a los hijos, es decir, de los padres hebreos, de la fe hebrea, de los padres, ¿cierto?, de la ley, por así decirlo, al de los hijos, a la iglesia naciente Pentecostés, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces eso es, aquí habla de que Él vendría para convertir, ¿cierto?, entonces para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero no dice, como lo hemos leído en Malaquías capítulo 4, versículo 5, y el corazón de los hijos a los padres no, porque si lo hubiera hecho Juan el Bautista, ya Juan el Bautista hubiera hecho las dos cosas, disculpen, entonces habría convertido, digamos, el corazón de los padres, lo hubiera llevado a la fe de la iglesia naciente, Pentecostés, y si hubiera hecho el otro ministerio, entonces lo hubiera vuelto de nuevo a la ley, y eso no tiene sentido, no. Entonces, amados, ahí tenemos la tercera vez que viene el espíritu de Elías sobre la tierra. Pero aquí en el capítulo 17 de Mateo, ya lo que estaba hablando hace un momento atrás, de la transfiguración del Señor, ¿cierto? Ellos le hacen la siguiente pregunta al Señor, creo que fue en la tarde. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite los muertos. Porque esta visión de Mateo capítulo 17, la transfiguración del Señor, es el orden de su venida, es como Él viene. ¿Ve? Él, la segunda venida del Señor, Él envía a Elías antes. Y luego que Elías prepara al pueblo del Señor, ¿cierto? Ya lo prepara para el rapto. Entonces el pueblo de Dios es raptado y vamos a la cena en la boda del Cordero. Pero después el mismo Moisés, ya que estaba con Jesús en el monte de la transfiguración, y el mismo Elías vienen a los 144.000 judíos que están en Israel y que ahora mismo tienen que estar en Israel. Esos 144.000 judíos están en el capítulo 7 de Apocalipsis y ellos van a recibir el Evangelio del Señor Jesucristo a través de los labios y de la boca de Moisés y de Elías.
porque Moisés y Elías saben, ellos saben que Jesucristo es el Rey de la gloria, que es el Rey de reyes y Señor de señores, que el Señor Jesucristo es el único Dios, ¿ya? Moisés y Elías saben que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, ¿ya? Y que Dios es uno. Entonces dice acá, le hace la pregunta. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, y escuchen esto, y restaurará todas las cosas. Juan el Bautista no restauró nada. Pero este Elías, este cuarto Elías, en el tiempo, al fin, a la última edad, enviado a la última edad, él restauraría todas las cosas porque Dios le daría el mensaje de la completa revelación de Jesucristo. ¿Para quién sería ese mensaje? Para su iglesia, para su verdadera novia, para que la novia, la iglesia de Cristo y Cristo lleguen a ser uno, porque Cristo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y para que nosotros lleguemos a ser uno con Cristo, tenemos que recibir la plenitud de la revelación de Jesucristo, quien es la palabra. Es por eso que el profeta de Dios trae la palabra porque no hará nada Jehová el Señor sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Ve? Porque le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Como quién? Como el Elías que ya vino y que no le habían conocido. Ni los propios discípulos sabían que Juan el Bautista era el Elías prometido. Pero ahí digamos en Mateo 11, creo que fue la escritura, ¿verdad? Allí el mismo Señor le dice, y si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, este es el Elías que había de venir, ¿ve? Pero acá en Mateo capítulo 17, versículo 11, dice que Elías vendrá primero que él, que en su segunda venida, y que él restauraría todas las cosas para restaurar a una iglesia perfecta, ¿ya? Porque Cristo viene por una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, hecha a su semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces, y repito, restauraría todas las cosas. Juan el Bautista no restauró nada, ¿cierto? Pero este profeta sí, sería un profeta de la palabra que traería la completa revelación de Jesucristo. Entonces vamos ahora para probar lo que dije anteriormente. Ya vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis, que significa quitando el velo, y nos vamos a dar cuenta que este Elías que había de venir es el séptimo ángel que está aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, ya donde el Señor Jesucristo le dice a Juan, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ángel con minúscula en la Biblia es un mensajero. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús es el principio de la creación de Dios. Es el primero de una nueva creación, una creación nueva de Dios, ¿ya? Donde ¿quién es Cristo? Dios hecho carne. Pero después de Cristo, que Cristo Jesús fue el primero de esta nueva creación, de esta nueva raza, de esta super raza, ¿cierto? Entonces, después de Cristo vendrían otros semejantes a Cristo, que formarían parte de esta nueva creación, de esta nueva raza.
Y es por eso que a este profeta, a este ángel mensajero de la séptima edad, Dios le dio un mensaje completo de restauración de todas las cosas, ¿ya? Entenderíamos todos los misterios y el misterio de la Biblia, el misterio que encierra el libro, ¿ya? Y entenderíamos todo eso, el misterio de la palabra. Y los misterios de Dios bajarían de Dios como la palabra de Dios. Entonces eso es para que nosotros pudiéramos recibir toda la palabra de Dios. Entonces, amados, esta es la verdadera revelación de Jesucristo y esto acontece ahora en el tiempo del fin. Entonces, este séptimo ángel ya lo vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, donde el Señor Jesucristo jura, ya aquí suceden muchas cosas en el capítulo 10 de Apocalipsis que encierra, digamos, el capítulo 10 de Apocalipsis es la segunda venida del Señor, ya es el séptimo sello. El desarrollo del séptimo sello, que es la venida secreta del Señor, porque Él viene como ladrón en la noche, ocurre aquí en el séptimo, en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde Él desciende, el Señor Jesucristo, el ángel fuerte, desciende con el librito abierto. El libro tenía el misterio, ¿ya? Pero estaba en el capítulo 5, estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis el libro ya no está cerrado, está abierto. Y Jesucristo, el ángel fuerte, viene descendiendo del cielo, ¿cierto? Envuelto en una nube de gloria y con el arco iris sobre su cabeza, y en su mano traía un librito abierto, y ese librito era para usted y para mí. Entonces, amado hermano, el librito abierto significa que ya había desatado los sellos que retenían el misterio de Dios que estaba en el libro. Pero Cristo abre ese libro y Él ahora desciende, ¿cierto?, para buscar a su novia, por supuesto, porque Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, pero entonces Él desciende con el librito abierto, y ese librito hallamos en Apocalipsis 10, 8 al 11, que en ese librito está su nombre, y que usted y yo tenemos que comernos ese librito para llegar a ser uno con el librito, con el contenido del libro, que es la palabra. Entonces aquí, en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 10, Jesucristo mismo desciende con el librito abierto y pone un pie sobre el mar, su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clama a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Y Juan iba a escribir las cosas que los 7 truenos declararon, dijeron. Pero Juan dijo, pero oí una voz del cielo que me dijo Juan, no escriba, Juan, las cosas que los 7 truenos han declarado. Y yo les digo, amados, amadas, que las cosas que estos 7 truenos dijeron es el mensaje del tiempo del fin. Es el mensaje que convierte el corazón de nosotros, los hijos, a la fe de los padres de Pentecostés. ¿Ya? Es el mensaje del tiempo del fin. Amén. Es el mensaje del tiempo del fin, los 7 truenos de Jesús, las cosas que los 7 truenos declararon, que nadie sabía porque el libro estaba cerrado y sellado con 7 sellos, pero Cristo, ¿cierto?, los abrió y Él desciende con el librito abierto. Y ese librito abierto, digamos, tiene un destinatario. Y ese destinatario eres tú, mi amado hermano, y soy yo. Entonces, y todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo en particular, para recibir la revelación del libro completo y ser parte de esta nueva creación de Dios, de esta nueva raza, esta super iglesia que se va en el rapto. Ya se va en el rapto prometido por el Señor Jesucristo, que Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dice que Él aquí, en Apocalipsis 10, el Señor cuando desciende, dice que Él juró por el que creó los cielos y las cosas que están en él, y el que creó la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más. Es decir, nosotros, criaturas, eternas, que hemos venido a tiempo en estos cuerpos terrenales, carnales, es decir, regresamos a eternidad, donde una vez estuvimos, amados, porque vida eterna es siempre haber existido. Y la iglesia de Jesucristo estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Y los nombres de los miembros de su cuerpo fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo literal de Cristo, ya que es su templo donde Él mora y que es su tabernáculo, este cuerpo fue conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice, a los que antes conoció, a estos los llamó. A los que llamó a estos, pues los justificó, y a los que justificó a estos, pues los glorificó. Entonces, amados, Él jura por sí mismo que el tiempo no sería más, y pongan atención, y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces este séptimo ángel es un profeta, porque acá lo está diciendo, Apocalipsis 17, ya que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a predicar el evangelio, el misterio del libro, el misterio de Dios, el misterio de la completa revelación de Dios, del completo propósito de Dios, ya es revelado. ¿Por qué? Porque este séptimo ángel mensajero es un profeta y la palabra viene a los profetas. En Amós capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Los secretos de Dios no vienen a un teólogo, a un intelectual, a un religioso, no, viene a un profeta. Y los profetas son ordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Un hombre que es un profeta nace profeta. Entonces, hallamos que este séptimo ángel, ¿cierto? En los días del sonar de su trompeta, cuando él comience a predicar el evangelio, ya, y a entregar el mensaje que Dios le da a él para nosotros, el misterio de Dios es consumado. Y nos damos cuenta también, que dije hace un momento atrás, que cuando este mismo ángel, este mismo profeta le muestra todo el misterio del libro de Apocalipsis a Juan. Y no se olviden que Juan representa a todos los verdaderos creyentes que reciben revelación divina. Y Juan representa específicamente a la iglesia del tiempo del fin, a la iglesia del tiempo del fin que recibe la revelación completa de Jesucristo y que eso la prepara a ella y le da fe y gracia para el rapto. Entonces aquí, ¿cierto? En Apocalipsis 22 dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense en esto, en las palabras que cuando comenzamos este vídeo, he aquí yo os envío el profeta Elías, dijo el Señor. Yo, pronombre personal, os envío el profeta Elías. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, decir, hermanos, la gran tribulación y la desolación, porque, bueno, viene eso. Entonces, porque él dijo allá, dijo, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Es por eso, fíjense lo que sucede aquí, miren, porque corre paralelo. Entonces, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice el Señor Jesús, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice Juan, escuchen, porque esto es muy importante. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel
que me mostraba estas cosas. Y pongan mucha atención. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es decir, Juan se confundió, pensó que era el Señor, porque estaba revelándole todo, le estaba revelando todo el misterio de Dios. Y recuerden que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado. Y este ángel, ¿cierto?, le muestra a Juan todos los misterios del libro, la completa revelación de Jesucristo. Por eso que Juan se confundió y pensó que era el Señor y se postró a los pies del ángel para adorarle. Pero el ángel le dijo, no, 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 mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Y le dijo, adora a Dios, adora a Dios. Entonces, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, eso es, amado. Y el mismo Señor Jesucristo, finalizando acá el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16, dice, yo, Jesús, pronombre personal, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el que habla, nuestro Señor dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Inmediatamente después de estas palabras dice la Biblia, y el espíritu y la esposa, ya no es novia, ella es esposa, y el espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, la novia habla la palabra de Dios. La novia tiene la palabra de Dios y ella llega a ser la voz final para la final edad. La novia de Jesucristo, ella tiene la palabra hablada y ella habla la palabra. Entonces, amados hermanos, inmediatamente después del mensaje de este profeta, de este ángel mensajero a la séptima edad, este mensaje une a la iglesia con Cristo como uno, como una esposa, como un esposo y una esposa son uno, ¿ya? Como lo dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 26, entiendo, le dijo, grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, es decir, serán uno. Pero Pablo dijo, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, que en esta unión del tiempo del fin por medio de la palabra, ya que le es revelada a la iglesia, ella y Cristo llegan a ser uno solo, como un esposo y una esposa son uno solo. Por eso Jesucristo dijo en aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y yo en vosotros y ustedes en mí, ¿ya? Por eso que dijo en San Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y termino diciendo esto, por esta razón, que la iglesia del tiempo del fin es una super iglesia, es una super raza, es la nueva creación de Dios. Y esto solamente viene por la palabra. Por eso esto jamás los tocarán las diversas organizaciones, denominaciones, porque ellas tienen sus credos. Ya, ellos tienen sus dogmas, ellos tienen sus estatutos que son contrarios a la palabra. Y ellos no van a alcanzar esta perfección, ya, esta perfección y esto que hemos estado hablando. Ellos no conocerán el misterio de Dios, ni tampoco, desafortunadamente, podrán estar en el rapto. La verdad que muy pocos subirán en este rapto prometido. Bueno, amados, eso es. No se olviden de este pequeño estudio. Dios envía el espíritu de Elías, que es el espíritu de Jesucristo, que se entiende un ministerio, digamos, un ministerio en un hombre que se queda con la palabra, pase lo que pase. Así fue Elías Tisbita, morador de Galat, así fue en Eliseo, así fue Juan el Bautista, ya él dijo las cosas claras y por su nombre, por así decirlo, ya habló la palabra clara.
Entonces, y así también el cuarto Elías, o este séptimo ángel en el cual estaba el espíritu de Elías. Ya también él habló la palabra de Dios con claridad, ya sin importar lo que el mundo eclesiástico dijera. Él predicó la palabra del Señor y entregó el mensaje que Dios le dio a él para nosotros. Y así es. Y la quinta vez que viene, termino diciendo esto, Elías viene la quinta vez con Moisés para predicarle a los 144.000 judíos, pero eso será en la gran tribulación. Ya nosotros, ya la iglesia de Jesucristo no estará acá, estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Entonces allá en el cielo, mientras acá en la tierra ocurre la gran tribulación. Ya Dios no está lidiando con las vírgenes fatuas, no. Él ahora está lidiando con su pueblo, porque las vírgenes fatuas se quedan acá en la tierra y ellas pasan por la gran tribulación y tendrán que ser martirizadas. Entonces Dios está lidiando con su pueblo, con Israel, a través de estos dos testigos que son Moisés y Elías, los cuales le predican el evangelio a los 144.000 judíos y los bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, y luego ellos reciben el sello de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amados, un gran abrazo, que Dios les bendiga mucho, y no se olviden, hermanos, si les gustan estos estudios, para que YouTube haga correr estos vídeos, no se olviden de darle un like o un manito arriba, porque eso hace correr los vídeos, ¿ya? Entonces, y también escriban en los comentarios, hermanos, de dónde ustedes nos están escuchando. Es importante saber eso, ¿ya? Hace poquito escribió un hermano de un cierto país sudamericano que le gustan estos estudios y dijo: hermano, prosiga usted compartiendo estos estudios. Entonces, y eso nos anima mucho, nos da mucho ánimo, hermano, sabiendo que alguien por ahí está escuchando. Entonces, que Dios les bendiga. Escriban en los comentarios, inviten a otros a escuchar estos vídeos también, y si no se ha suscrito, suscríbase. Es gratuito, es sin costo, ¿ya? Pero todas estas cosas que he dicho ayudan a que estos vídeos corran y que otras personas estén al alcance de otras personas. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Amén.